Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a comenzar la última sesión. Nada más déjenme poner la grabación. ¿Ya se ve la pantalla? Ya. Ya. Sí, ya. Bueno, pues vamos a primero a terminar el ejemplo que estábamos revisando el día de ayer. Estamos con esta parte de las pruebas de bondad de ajuste y lo que teníamos rápido para como recuperar lo que llevábamos era, teníamos una muestra de datos, teníamos 50 datos, esta sería el vectorcito, se llama muestra, y nos estaban haciendo diferentes preguntas, por ejemplo, si venían de la distribución exponencial, y veíamos dos casos, cuando nos dicen el valor de todos los parámetros, en este caso solo hay uno para la exponencial, o cuando no nos dicen pues nada sobre los parámetros y solo la frase es vienen del exponencial o no vienen del exponencial. Y el día de ayer vimos todo lo que tiene que ver con pruebas asociadas a pues este test de Kolmogorov-Smirnov, donde pues comparaba la distribución teórica bajo H0 contra la distribución empírica. Y lo que nos faltó fue la segunda parte que tiene que ver con cómo vamos a resolver este problema si nosotros tenemos como opción, vamos a decirlo, el uso de la prueba G cuadrada, ¿no? Y sobre la prueba G cuadrada es con lo que vamos a estar terminando, pues digamos, el material del curso. Y también la prueba G cuadrada va a tener entonces estas dos opciones. Me estás mencionando si se conocen o no los parámetros. Entonces, sobre eso vamos a trabajar. Vamos a empezar con la primera parte, que es los datos provienen de la distribución exponencial con parámetro igual a 2. Y recuerden que aquí las hipótesis, aunque la pregunta se haga de esa manera, pues siempre las hipótesis es H0, provienen de la distribución que me indican, y la alternativa es no provienen de esa distribución. Y lo ideal sería no rechazar H0, que aunque no probemos que venga de la distribución que queremos, pues ya al menos podemos decir que no se rechazó. Entonces, esa es como la idea de estas pruebas. ¿Y cómo vamos a empezar aquí? Vamos a pues usar lo que viene por default en las funciones que vamos a estar viendo. Entonces, una de las cosas que viene por default es intervalos equiprobables. Recuerden que para la G cuadrada, el usuario tiene que indicar cuántos intervalos y qué intervalos se van a usar. Entonces, en este caso vamos a definir 5 intervalos y vamos a usar los equiprobables. ¿Y equiprobables en términos de qué? Porque también ayer mencionaba que había dos maneras de hablar de equiprobables. Podemos hacerlos en cuanto a cuántas observaciones tenemos observadas en la muestra, y entonces queremos intervalos donde haya el mismo número de observaciones observadas, o también podría ser cuántos estaríamos esperando y que ese número sea equiprobable. Lo que está implementado en la función que vamos a estar revisando, pues son con respecto a lo observado, perdón, con respecto a lo esperado, es decir, con respecto a la distribución teórica que estamos asumiendo. En este caso, entonces, se van a usar, si son 5 clases, los cuantiles teóricos de una distribución exponencial con parámetro 2. Eso es lo que está por default. Entonces, vamos a usar ahorita esa parte como por default. La función que va a tener, o que les recomiendo porque es muy genérica para muchas pruebas de bondad de ajuste, está en este paquete EnvStats. Ya lo usamos ayer para graficar lo que sería la distribución empírica, y en particular digamos, la función que tiene todas las pruebitas de bondad de ajuste se llama GOF de Goodness of Fitness, que son las pruebas de bondad de ajuste.
Lo que le vamos a, en este caso, a dar para poder trabajar es muy sencillo. El vector que tiene los datos en la muestra, el test que queremos usar. Ustedes se pueden meter a la ayuda de esta función y al encontrar la ayuda van a observar que hay muchísimos tests que están implementados ahí. Entonces, el de la G cuadrada es chi-square por la parte de en inglés. Después le van a indicar sobre qué distribución se está hablando en H0, es decir, si provienen del exponencial. Y si se conocen los parámetros, entonces en un formato de lista yo le tengo que pasar esos valores de los parámetros. En este caso se indicaba que en H0 provenían del exponencial con parámetro 2, pero si fuera una distribución con más de un parámetro, tengo que indicar aquí todos los parámetros que se suponen que son conocidos. Y finalmente aquí estoy indicando el valor del número de intervalos que están asociados a esta prueba G cuadrada. Le voy a pedir 5 y sería todo. Por default, como mencioné, va a usar los cuantiles teóricos para encontrar estos intervalos. Entonces vamos a correr esto y vamos a ver pues la salida. Entonces la salida, hay mucha información, entonces rápidamente como ¿qué nos está aquí resumiendo la salida? Pues nos está diciendo el test que está usando, que es el de la G cuadrada, cuál es la distribución que se supone en H0, ¿no? La exponencial con parámetro 2, un poquito sobre los datos, el estadístico de prueba de la G cuadrada, que es observados menos esperados al cuadrado divididos entre esperados, los grados de libertad asociadas a esta prueba. Recuerden que eso es lo que cambia entre si conozco o no conozco el parámetro. Y finalmente aquí tengo el p-value y de hecho aquí hasta da la interpretación de lo que podría ser el p-value. Nada más hay que tener cuidado con digamos, la forma en la que se trabaja. Entonces aquí dice que la hipótesis alternativa no es igual a la exponencial con parámetro 2. De acuerdo con este p-value, como es muy chiquito, pues vamos a rechazar H0, ¿no? Esa sería la forma en la que nosotros concluiríamos. Entonces, en este caso, sí quedó igual la conclusión que lo que habíamos visto ayer cuando hacíamos una prueba similar con Kolmogorov-Smirnov, que sería el equivalente en este escenario donde sí me están dando el valor de los parámetros. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? Ok, parece que no. Entonces, este sería el uso rápidamente de lo que sería esta función para la prueba de la G cuadrada. Y lo que vamos a ver aquí entonces es un poquito de dónde yo les mencioné por default, está calculando los intervalos que tienen el mismo número esperado de observaciones. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles fueron los puntos de corte, etcétera. Todo eso se guarda en este objeto, aunque no se imprima en esta como primera salida. Entonces, si yo quisiera describir cuáles son los puntos de cortes que definen los intervalos, pues serían esto. De manera que el primer intervalo va de 0 a 0.11, el segundo va de 0.11 a 0.25 y así sucesivamente. ¿Cuántos observados yo tengo en cada uno de los intervalos? Aquí me los está mencionando, 4, 3, 6, 10, 27. ¿Y cuáles serían los esperados que quedaron? Pues serían aquí donde vamos a estar observando, pues que es equiprobable desde el punto de vista de la teórica. Tenemos 10, 10, 10, etc. Ayer les mencionaba que comúnmente se requiere para usar o para que el p-value sea válido, que el número de observaciones en cada intervalo sea de al menos 5. Entonces aquí, pues vamos, en la práctica, cuando el tamaño de la muestra es pequeño, en algunos casos, si tenemos 4 o 3, se sigue usando la prueba, aunque sí se preferiría si existe otra prueba, otra, digamos, como en este caso la Kolmogorov-Smirnov, pues usar la otra prueba que
usar esta que a lo mejor requiere mucho más tamaño de la muestra. También para que quede claro que se están usando los cuantiles teóricos en este caso, recuerden que estos los podemos obtener de la función Q y el nombre de la distribución. Entonces, en este caso, con Qx, si yo le doy estos valores, le estoy indicando, quiero que me des el percentil para el cual se alcanza 0% de probabilidad, 0.2% de probabilidad, 0.4, que serían los cuantiles teóricos de una distribución exponencial con parámetro 2. Entonces, vamos a ver que esos justamente son los puntos de corte, y esto nada más es para comprobar esto que les mencionaba de lo que está implementado teóricamente en esta función. La otra cosa que tiene esta función y que también posiblemente es lo que les estoy pidiendo en la tarea para alguna versión de las tareas es que, ¿qué tal que si los intervalos no los quiero equiprobables, sino que yo quiero o me están indicando qué valores usar para definir los intervalos? Entonces aquí se puede hacer una modificación. Entonces, por ejemplo, si estos serían los puntos de corte que me están dando, o sea, quiero que el primer intervalo vaya de 0 a 0.3, el segundo de 0.3 a 0.6, etcétera. La forma en la que se puede trabajar es lo único que voy a cambiar de la parte de aquí arriba, de cómo usé la función, es que aquí yo le indicaba el valor de K. Pero si yo quiero dar unos intervalos convenientes, puedo intercambiar ese argumento por justo los puntos de corte. Ya no le tengo que indicar cuántos intervalos va a haber. ¿Por qué? Porque pasándole los puntos de corte, automáticamente pues va calculando el número de intervalos que van a quedar dependiendo de estos puntos de corte. Y recuerden que para que esté bien definido los puntos de corte, pues deben de cubrir todo el soporte de la distribución bajo H0 con la que estoy realizando la prueba. Entonces, en este caso va desde 0 hasta infinito y voy como cubriendo todo el soporte. Entonces, esta es una forma de indicar cómo quiero ver, en este caso, los intervalitos. Y puede aparecer este mensaje de warning como el que aquí nos están indicando, que tiene que ver con esto que les había mencionado de en la práctica se sugiere que en cada intervalo existan al menos 5 observaciones para que la aproximación de la G cuadrada sea adecuada y el p-value que leamos pues sea el que deberíamos estar trabajando. Entonces vamos a ver la salida rápidamente. Este sería el p-value en este caso y vamos a ver por qué nos mandó la alerta. Digo, aquí se rechazó otra vez, pero vamos a ver qué pasó. Estos serían los puntos de corte que les indicamos. Estos son los conteos. Y bueno, en este escenario, sí todas las observaciones, al menos las observadas sí las tenemos, y estas son las esperadas, y es en las esperadas donde pues tenemos en una entrada que es menor que 5 y por eso lo de la alerta. Ni en las observadas ni en las esperadas pues tendríamos que tener un valor menor a 5 para que se cumpla esta parte. Fuera de eso, creo que con esto ya tienen, esta es la versión donde el parámetro es conocido y ya nada más nos faltaría ver y qué pasa si nada más la frase es provienen de la distribución exponencial. También se puede hacer eso con esta función y la respuesta es que sí. Entonces vamos a como repetir todo, lo único que estoy aquí omitiendo es el valor del parámetro, solamente estoy indicando provienen de la distribución exponencial. Voy a ver la clase, digamos, el caso que les mencionaba equiprobable, ¿no? Que tiene por default la función, y en este caso, pues se tendría que estimar el parámetro de la exponencial. Es lo único diferente, pero pues eso lo va a hacer internamente el paquete, entonces no nos tendríamos que preocupar. Entonces vamos otra vez a correr esta función. Vean que lo único que voy a quitar de cómo corrí la primera, digamos, vez esta función es el argumento, déjenme recuperarlo para que se vea, que contiene la información de los parámetros, en este caso de el parámetro lambda igual a 2. Entonces, como aquí no lo conozco, lo puedo omitir de la función
y todo lo demás lo dejo nada más con la prueba G cuadrada, suponiendo la distribución exponencial con 5 intervalos. Y vamos a ver la salida, porque la salida va a ser un poquito diferente, porque aquí nos va a especificar qué tuvo que hacer adicional. Entonces aquí se agrega esta información. Se tuvo que estimar un parámetro, en este caso lambda, que va a valer 0.88. Incluso nos está mencionando por qué método de estimación se realizó bueno, este cálculo. En este caso, coinciden los dos métodos de estimación con el mismo estimador, que sería máxima verosimilitud, MLE, o el método de momentos, MME, y en algunos casos incluso podría coincidir con el UMBUE, que también nos podría dar esa información si es que fuera el caso. Entonces, en este escenario, eso es lo único que se agrega diferente, como haciendo el énfasis de tuve que estimar parámetros, y si se dan cuenta, pues los grados de libertad van a cambiar, y en este caso, pues este sería el p-value. Para este escenario donde solamente la pregunta es, ¿vienen de la distribución exponencial o no vienen de la distribución exponencial? Y en este caso, pues, dado este p-value, indicaríamos que no se rechaza H0 y por lo tanto no hay evidencia en contra de que los datos provengan de la distribución exponencial, y podemos usar esta frase que hemos estado trabajando de es plausible usar o suponer la distribución exponencial. Nada más para comparar, la sesión de ayer habíamos calculado a mano el estimador de la exponencial y bueno, pues es el mismo numerito que internamente se calcula con esta función. ¿Hasta aquí dudas o comentarios? Todo bien. Entonces, ahora sí, ya con esto, pues ya tienen todas las, digamos, las funciones, los casos que podrían venir en la tarea examen para que ustedes puedan trabajar. Vuelvo a repetir que lo más importante es que ustedes puedan identificar si la pregunta viene con el valor de los parámetros o viene simplemente una pregunta muy genérica de solo la distribución. Creo que es lo único que hay que poner atención en ese par de ejercicios que vienen en la tarea de examen. Y bueno, en el resto del script, nada más para comentarlo rapidísimo, vienen algunas preguntas de lo que es más fácil encontrar en la práctica, que es pues la distribución normal. Algunas de estas pruebas que aquí vienen en el resto del script, ustedes las han usado. ¿Por qué? Porque dentro del modelo de regresión, uno de los supuestos es la normalidad de los datos y entonces pues ahí teníamos que probar. Entonces también se puede usar, por ejemplo, esta función, la que acabamos de ver, la G cuadrada para la distribución normal, ¿no? En este caso, sin agregar parámetros, sería simplemente es de la distribución normal contra no proviene de la distribución normal. Voy a usar los mismos datos, nada más para como usar la función y ver qué resultado nos estaría dando en este caso. Vean que podríamos decir se rechaza H0, se rechaza en este caso la normalidad, que es lo que estaría probando. También podemos usar la otra prueba de Lilliefors, ¿no? Que es, ¿vienen de la normal o no vienen de la normal? Entonces podríamos hacer la ejecución de Kolmogorov-Smirnov con Lilliefors. En este caso rechazaríamos H0 y en la práctica, cuando no se conocen los parámetros, no se sugiere, y por eso aquí como que lo estoy indicando, no se sugiere usar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para la normal, porque en la normal generalmente tengo que estimar los parámetros. Es muy raro que alguien nos pueda decir, a ver, quiero suponer que es la normal con media 5 y varianza 20. O sea, es muy complicado que tengamos ese tipo de pruebas. A lo mejor la que sí podemos tener es la de la normal estándar, ¿no? Media 0 y varianza 1, pero en general las preguntas de la normal son muy, digamos, como abiertas. ¿Vienen de la normal o no vienen de la normal? Entonces la Kolmogorov-Smirnov no nos podría servir, sí nos podría servir con corrección de Lilliefors, que es la que acabo de ejecutar, ¿no? Entonces nada más aquí para indicar, casi no es posible usar esa prueba, y en general pues están todas las otras pruebas que ustedes pueden
encontrar específicamente para la normal. Alguna de estas ya las corrimos cuando ustedes estaban realizando la verificación de supuestos, por ejemplo, la Shapiro test o la Harkevera, que fueron algunas de las que estuvimos usando. Fuera de eso, pues entonces con esto terminaríamos este tema de las pruebas de bondad de ajuste cuando la variable X es numérica, y solamente vamos a cerrar ya algunos comentarios. También existe el caso donde pues X es discreta. ¿Cómo qué casos? Pues puede ser que yo esté tratando de modelar una variable que es Poisson o una variable que es binomial o binomial negativa, que tienen su soporte en los, digamos, en los enteros positivos, en este caso un subconjunto de estos. Y ahí la única diferencia es pues que los valores, por ejemplo, de la Poisson, pues son el 0, el 1, el 2, así hasta el infinito, pues son los enteros positivos, incluyendo al 0, y por lo tanto, ¿cómo se definen los intervalos para que yo pueda usar la prueba G cuadrada, que sería la opción en este caso? Pues simplemente en los primeros valores comúnmente se supone que el intervalo solo incluye uno de esos valores. Entonces, por ejemplo, para la Poisson, pues el 0 estaría en el intervalo 0, 1 abierto del lado derecho para que solo se incluya el valor 0, el 1 en el intervalo 1, 2 abierto del lado derecho, y así sucesivamente. Es decir, cada posible valor de los primeros valores de la Poisson forman uno de los intervalos para dividir el soporte de la distribución, y solo en general, a partir de cierto valor, ya se concatenan todos los valores en un intervalito. ¿Por qué? Porque generalmente tanto la Poisson como la binomial o binomial negativa pues tienen menos probabilidad en la cola derecha, y ahí tendríamos que concatenar los valores para cumplir con este supuesto de tener muestra o el número de casos esperados al menos igual a 5, ¿no? Entonces, esa sería como lo único a observar. Todo lo demás sería equivalente a lo que vimos, usar esta función GovTest con la opción de la prueba G cuadrada. Entonces, hay un código, se lo subí en el Classroom, pero no los vamos a estar revisando en la sesión. Ya digamos, queda como moral que ustedes lo revisen. En la tarea los datos son numéricos, entonces con lo que vimos ya sería suficiente para poder contestarlo. Y finalmente cierro, ya esto sería como para cerrar el curso, porque siempre me preguntan algunas cosas para lo que sigue, ¿no? O sea, de lo que vimos. Entonces, un poquito de resumen. Este curso, a diferencia de muchos de modelos, dedicó demasiado tiempo a la parte de regresión. Y hay una razón por la que se le dedicó muchísimo tiempo a la parte de regresión. Y es que el modelo de regresión es el modelito más sencillo que, si ustedes lo entienden muy bien, se van a poder dar cuenta que todos los modelos de los siguientes cursos pues son algunas modificaciones a este modelo o generalizaciones de este modelo. Entonces, por ejemplo, en el curso de Estadística 3, los que lleven ese curso, pues se ve la parte de series de tiempo. ¿Y series de tiempo en qué? ¿Cómo modifica el modelo de regresión? Pues lo que va a romper es el supuesto de independencia. Entonces, ahora vamos a decir que las observaciones ya no son independientes, y de hecho vamos a tomar entonces como ventaja de que hay una dependencia y vamos a modelar esa dependencia. Y entonces aquí, bueno, les listo algunos de los libros que yo considero que son como los más bonitos para estudiar esta parte de series de tiempo desde el punto de vista otra vez como muy teórico de estimación inferencial, ¿no? Esos serían los 3 primeros, para que ustedes, pues, si les interesa tener ahí unos libros, pues esos creo que son muy fáciles de leer y de entender. Y obviamente el cuarto es, pues realmente cuando nosotros estamos modelando una serie de tiempo, por lo general lo que queremos hacer es predecir el valor de Y, el tipo de cambio mañana, cuánto va a valer la gasolina mañana, etcétera, por cualquier cosa. Y entonces, aunque en los primeros 3 libros se vea desde la teoría, porque es muy bonita la teoría de los modelos, muchas veces también hay que tener en cuenta pues que el objetivo principal es predicción.
Y dentro del curso yo les mencioné que si estamos enfocados en predicción, pues existen métodos a lo mejor no tan estadísticos que hasta podrían ser muy competitivos para este objetivo. Y entonces el cuarto libro habla un poquito de eso, de, bueno, y si me salgo de la caja de los teoría digamos, de estos modelitos y simplemente me enfoco en predecir cómo le tendría que hacer, cómo mido el poder predictivo y todo lo que hemos estado comentando de la parte de predicción, ¿no? De por qué es importante entender el objetivo. Y aquí, aunque pues el curso de estadística 3 se dé muy desde el punto de vista otra vez de estimación o inferencia, pues sí es importante que ustedes también tengan en cuenta que muchas veces esto de series de tiempo es predicción. Muchas veces le llamamos, en lugar de decirle predicción, le llamamos, como aquí dice, forecasting o pronóstico, pero es justamente atinarle al valor de Y. Entonces, ¿cómo hago una regla o algoritmo que solo se enfoque en eso sin preocuparme de los supuestos, simplemente de atinarle al valor de ella? Entonces, este es el libro que les recomiendo sobre esa parte. Y entonces, esta es una primera modificación a regresión. Entonces, por eso es importante entender lo de regresión para después ir viendo y, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con series de tiempo? Porque una de las cosas que se van a dar cuenta con series de tiempo, y a lo mejor no da tiempo en estadística 3, pues es que nosotros modelamos el tipo de cambio de mañana con el histórico del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque vamos a usar esta parte de la dependencia para tomar ventaja y poder predecir bien el tipo de cambio mañana. Sin embargo, también yo podría meter otras variables para hacer el modelado. Podría meter la variable x1, x2 hasta x3, que pueden ser simplemente las variables, por ejemplo, del país o del mes en el que se está haciendo esta predicción, y ya me podría dar mejor información o mejor predicción ese modelo. Y entonces, pues es un modelo de regresión, vamos a decir, donde, insisto, se toma ventaja de la dependencia, pero también tengo otras covariables. No sé si en los cursos de estadística 3 lleguen a meter covariables, a veces por cuestión de tiempo ya nada más se ve el modelo de la variable Y modelada con las Y del pasado, pero sí que se lleven la idea de que también existen modelos de series de tiempo donde yo les puedo meter otras variables para mejorar lo que sería el modelado. Y en ese sentido, pues uno de los modelos directos, así como modificación automática de lo que vimos de la parte del modelo de regresión, son estos que se llaman modelos lineales generalizados. ¿Y qué van a hacer estos modelos lineales generalizados? Como modificación a la regresión. Cuando teníamos la regresión, nuestra variable de interés era la variable Y. Y cuando asignábamos una distribución a esta variable Y, mencionábamos, pues vamos a suponer la distribución normal. Pero entonces ahí, pues vienen varias como preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué normal? ¿Por qué no exponencial? ¿Por qué no una gama? ¿Por qué no una Pareto? Y bueno, eso es cuando Y es numérica, que uno dice, ¿por qué no otra distribución? Pero también vamos a tener escenarios donde pues la variable ni siquiera le podría quedar la distribución normal. ¿Como cuáles? Como cuando vimos esta idea de la regresión logística, que la variable ya empieza a ser categórica. Y entonces ahí deberíamos estar considerando otro modelo. Por ejemplo, si es categórica con dos niveles, por ejemplo, muere o no muere, es fraude, no es fraude, paga, no paga, pues ahí una distribución automáticamente que nosotros podríamos pensar para la variable Y, pues es la Bernoulli. Y esa también podría ser de interés modelar. Y lo mencionábamos con la logística, ahí cambia. Entonces ya no modelamos la esperanza de Y, que es un número en los reales, como si es en la normal, sino la esperanza de Y para la Bernoulli es una probabilidad. Y entonces estaríamos modelando probabilidades. ¿Cómo se ve la probabilidad de morir, dado la variable del sexo, la raza, las comorbilidades, etcétera? Y empezamos a hacer este tipo de análisis.
Entonces, esa es otra extensión que está dentro de los modelos lineales generalizados. Y otra es, ¿y qué tal que si la variable y solo toma valores 0, 1, 2, 3? Es decir, como que una variable discreta. ¿Qué tipo de ejemplos tenemos? Pues el número de muertes por ciertas enfermedades. Pues son 0, son 1, son 2. ¿Qué otro ejemplo? El número de días que una persona pasa hospitalizada por cierta enfermedad, pues también es algo de 0 días, 1 día, 2 días, etcétera. Entonces ahí automáticamente podríamos pensar, ¿qué tal que si le queda un modelo pues con distribución Poisson a la variable y? ¿No? Entonces, o una binomial negativa. Entonces, esas también podrían ser modelados con estos que se llaman modelos lineales generalizados. Para resumir, entonces, ¿qué hacen los modelos lineales generalizados? La distribución de la variable y no necesariamente es normal, sino que pertenece a la familia exponencial. Y esa es la generalización. Y en este caso, pues sí, los 3 libros que trabajan con estos modelos desde el punto de vista de estimación e inferencia son estos. Es una extensión muy natural, o sea, cambiamos la distribución de la normal a otra y se puede trabajar. Estos, como les mencionaba, esta parte se vería en el curso del seminario ahorita y sería lo que sería la estadística 4 para el nuevo plan de estudios con este tema. Y el otro, la otra extensión, pues son los modelos de supervivencia y multiestados. Ese también se ve en el tema de estadística 3. ¿Y qué hace el modelo de supervivencia o de multiestados? O sea, ¿cuál es su característica que digamos que lo va, que cambia un poquito con la regresión? Porque al final pues, son regresiones, pero la variable y es muy especial. Yo quiero analizar cuál es la probabilidad de que una persona, individuo o ente siga estando vivo después de cierto tiempo. Entonces, estamos pensando, por ejemplo, que las personas, voy a poner aquí el ejemplo, que a lo mejor tienen un tipo de cáncer, y entonces yo lo que quiero analizar es cómo se ve la curva de esta probabilidad, dependiendo de, pues, si tiene 1 año con el cáncer, si tiene 2 años con el cáncer, 3 años con el cáncer. Entonces, me interesa analizar cómo se va viendo esa probabilidad de que la persona muera dependiendo de que haya transcurrido cierto, digamos, lapso de tiempo. ¿Y qué otra cosa está dentro de estos modelos de supervivencia? Pues que muchas veces cuando yo tengo los datos se le llaman censurados. ¿Por qué se le van a llamar censurados a los datos? Porque, pues a lo mejor yo no tengo piensen ustedes que en la base de datos yo lo que tengo es, ¿se murió o no se murió? Y si se murió, el tiempo en el que se murió. Pero si no se murió, yo no sé cuánto tiempo más va a vivir. Y entonces a eso se le llaman datos censurados. Para unas observaciones sí tengo que ya se murieron y exactamente el tiempo en el que se murieron. Y otras observaciones solo sé que no se han muerto, pero yo no sé con claridad, pues, cuánto tiempo requieren más para que ya pase ese evento. Entonces se le llaman datos censurados. Y eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando con modelos de supervivencia y multiestados. Y digamos, ¿por qué es una extensión a la regresión? Porque también voy a meter variables X1, X2, X3, como la raza, como el sexo, como comorbilidades, pues para analizar esta curva que yo les mencionaba de la probabilidad de sobrevivir a través del tiempo. Entonces, es también como un modelo de regresión, pero con una variable Y un tipo de dato muy especial, que es el que se trabaja aquí. Y obviamente el método más moderno, digamos más viejito, perdón, el clásico que se usa en supervivencia, pues es un modelo de regresión de Cox. Entonces hasta se llama de regresión, para que vean que hay una modificación de Cox. Y bueno, aquí también les doy algunos libros que son como básicos para este tema. Los 2 primeros son como nada más solo un evento de, pues quiero la probabilidad de que muera o no muera, pero también podemos tener otros, digamos, métodos más extremos donde no solo me interesa analizar el tiempo de muere o no muere, sino me interesa analizar
pues algo como que sea multiestados. Por ejemplo, ¿qué puede ser un modelito multiestados? Un estado es estar sano y después el siguiente estado es enfermar, por ejemplo, de cáncer, y los que tienen cáncer podrían morir o podrían sanar, pero después los que sanaron, en el cáncer a veces regresa la enfermedad y entonces yo podría regresar al estado otra vez enfermo y podría pasar a morir. Y entonces tengo modelos más complejos que se le llaman modelos de multiestado, donde modelo justo no solamente me interesa que se muera o no muera, sino analizar como toda esta arquitectura que pudiera pasar de acuerdo con el contexto del problema en el que puedo tener muchos estados en donde puede estar moviéndose una persona. Y bueno, eso también se asocia con la parte de pues algunos procesos estocásticos, pero los podemos modelar y aquí dentro de estadística les llamamos modelos multiestados, ¿no? Entonces esas, ahí también les doy alguna bibliografía para los que digamos les interese ese tema. Y también todos estos tres son extensiones y obviamente la más popular, que es la de Machine Learning, ya mencionaba un poquito con la parte de series de tiempo, es todo lo de predicción. La regresión es una de los métodos base para que se generaran muchísimos otros métodos modernos que se usan en la actualidad. ¿Como cuál? Como las redes neuronales. Entonces, la red neuronal más sencilla es la regresión y a partir de ahí, pues son como mezclas de regresiones lo que son las redes neuronales. Entonces, entender lo que es la regresión sirve para entender estas arquitecturas más completas y el objetivo fundamental pues es predicción, nada más hay que tener en cuenta esa parte de predicción y también todo esto de predicción se puede ver rápidamente como en la visión en la parte del seminario o en cursos optativos que están enfocados solamente a la parte de predicción, ¿no? Entonces eso también, aquí les doy algunos libros que podrían ser de interés que ustedes pueden revisar para esta parte de predicción. Y finalmente, a lo que le dedicamos muy poquito tiempo en el curso para que pues ya no había tiempo fue a la parte de estadística no paramétrica. Si se dan cuenta, la estadística no paramétrica también sirve para resolver muchos problemas a los que nos podemos estar enfrentando, pero cada problema lo hace como de una forma específica. En particular, así era la estadística no paramétrica clásica. Entonces, para poder profundizar en métodos que resuelvan ciertos problemas en particular, les recomiendo estos dos libros, el de Gibbons y el Spread. Estos libros traen más ejemplos prácticos. Nosotros solo vimos como un conjunto de aplicaciones donde podríamos usar pruebas no paramétricas, pero hay muchísimas otras. Y en particular, si requiere la parte de las demostraciones, esto de por qué se usa una distribución G cuadrada o qué, digamos, teoría o teoremas se usaron para llegar a esa aproximación, el libro por excelencia es el Gibbons. Ese es el que tiene la mayor parte teórica de todo lo que se ve en cuanto a esta parte asintótica de muchas de las estadísticas de prueba que se usan en la parte no paramétrica. Entonces, este sería el libro que les recomendaría para profundizar en esa parte. También existe un método muy moderno que está dentro de estadística no paramétrica, que se le llama Bootstrap. Entonces, este método se los recomiendo ojear, aunque sea tener una idea de qué va, porque muchas veces se usa en la práctica. Se usa porque a veces no podemos asumir alguna distribución y entonces pues no nos queda de otra más que usar este método de Bootstrap. Es muy computacional, por ahí también les paso alguna liga de si es de interés. Se ve muy brevemente en el seminario también, para que tengan una introducción. Y el otro método por excelencia no paramétrico está asociado a un problema muy particular, que es qué pasa si yo solamente estoy trabajando sobre una población finita, es decir, todas las personas en México o todos los hogares en México. Pues ya no tengo una población infinita como lo que hacemos o suponemos cuando hablamos de un
modelo como los que vimos en inferencia estadística o incluso el de regresión, que aunque no lo mencionamos, nosotros decimos, tenemos un conjunto de observaciones que provienen de cierta distribución, pero mentalmente el supuesto que hacemos es la población de la que se generan esos datos es una población infinita, que yo puedo estar generando de más observaciones y más observaciones y más observaciones. Lo que hace muestreo es, pero ¿qué tal que si no? Porque la población de México al día de hoy es finita. Y yo lo único que quiero es estimar una característica de esta población finita. Entonces, como que ya no quedan esos supuestos que hacemos en inferencia. Bueno, pues a la teoría que se usa para hacer esas estimaciones se les llama muestreo. Y pues es un método no paramétrico que ustedes podrían estar trabajando. Y hay un curso específico para todo lo que tiene que ver con estimación en poblaciones no finitas usando la teoría del muestreo. Y el libro que yo sí les recomiendo si van a hacer algo de muestreo que le urgen al menos los primeros 3 capítulos, pues es este de El Sandal, que tiene toda la parte de muestreo. Y sí les puedo decir, si al profesor que les da muestreo no usa este libro, mejor no tomen ese curso, porque quién sabe cómo se los estaría enseñando. Porque es un curso muy bonito, pero también se puede enseñar como formulazo y sin toda la parte teórica que se requiere para realmente poder entender lo que es muestreo y cómo hacer modificaciones si ya me piden cosas diferentes a lo que comúnmente se está estimando. Y esto sería como un resumen de lo que sigue, ¿no? Para cerrar este curso, entonces ya que es otros métodos que ustedes podrían revisar y vamos a aprovechar los últimos 10 minutos que habíamos quedado. Entonces, hasta aquí dudas o comentarios, voy a cerrar digamos, la grabación. ¿Dudas o comentarios de esto? Ok, entonces parece que no. Y vamos entonces a revisar lo que sería el examen para que ustedes estudien. Entonces, están viendo ya en la pantalla lo que fue el examen del semestre pasado, para que tengan una idea de cómo es el que viene. Es el examen número 2. Vamos a ver, se empieza con como con un contexto de la pregunta, en este caso así fue ese examen, no siempre es así, pero por ejemplo aquí se habla de una investigación enfocada en analizar la efectividad de un medicamento. Entonces, está asociado a eso de los medicamentos, se va a parecer demasiado a estos ejercicios de la tarea y lo que se quiere hacer es reducir el nivel de la ansiedad de personas, que se mide con la variable score. Entonces, va a ser, digamos, nuestra variable de interés, la variable Y. Y nos está platicando aquí qué es lo que se hace, ¿no? 200 personas de entre 20 y 70 años y mucho más sobre aquí a quienes se les aplicó el medicamento, a quienes no se les aplicó, que entraron variables de ajuste, de hecho entraron 2 variables de ajuste, entró la edad y entró el sexo para poder trabajar. Y vamos rápidamente como aquí a resumir. En el examen, como en el examen 1, pues si en algún momento van a usar pruebas de hipótesis, debe de estar especificado quién es H0, quién es la alternativa, y tienen que buscar si en algunas de las salidas está el p-value para que ustedes puedan concluir se rechaza H0 y entonces se concluye la alternativa, o no hay información porque no encontré el p-value, ¿no? Entonces tienen que incluir eso para que se pueda tomar como buena la pregunta. Ahora vean el modelito, ¿qué es lo que se imprime como para que ustedes como lo entiendan? Aquí se está corriendo un modelo de regresión, por ahí se está usando estos asteriscos, los usamos durante el curso, y lo que es importante también, pues se está usando por aquí una transformación de una de las variables, en este caso de la edad. Entonces tienen que identificar de forma teórica qué modelo es el que se ajustó con esta ecuación. Entonces ustedes van a decir, miren, en este caso es la esperanza de score dado el tratamiento, el sexo y la edad es igual, y entonces empiezan a escribir cuál es el modelo, porque eso va a ser como lo primero que se va a evaluar, si sabes escribir lo que se está modelando o no sabes escribir. Y mucho de eso, recuerden que nos podemos apoyar de pues lo que nos va como auxiliando R. Por ejemplo, aquí va a haber un beta asociado a el nivel control de la variable tratamiento.
Entonces vale 1 en control y 0 en otro caso. Va a entrar una variable binaria para, en este caso, mujer, sexo M, que está también el otro nivel que es H, entonces el nivel de referencia sería hombre, entraría esta binaria, tengo un beta 0 asociado a esta variable, tengo un beta asociado a 1 entre la edad, por ejemplo, entonces hizo una transformación a la variable continua, no entró edad directamente, sino 1 entre la edad, y así sucesivamente. Tengo interacciones entre 2 variables y de hecho tengo una interacción entre 3 variables y tendría que poner todos los betas asociados a este modelo con el que se estaría trabajando. Entonces este sería el primero y vean las preguntas para que se pueda entender. Es de la expresión teórica, es decir, dime qué modelo se ajustó. Después, para cada uno de los cruces, por ejemplo, si yo te digo el sexo es hombre, se aplicó el tratamiento y la persona tiene 20 años, dame la expresión teórica específicamente para este caso y también dame la estimación. Cuando se pida estimación en el examen es, pues dejan expresados la ecuación mira, tengo que sumar 39.84 más, voy a inventar ahorita 107.63 más 92. No hay que hacer la cuentita, es simplemente decir qué es lo que quedaría como suma o como expresión a que metería en la calculadora para dar la estimación puntual. Y después aquí me da en la matriz diseño de X. ¿Qué es la matriz diseño? Pues recuerden que era esta matriz X en donde yo decía pues con claridad, pues quién es la primera columna, quién es la segunda columna, muy similar a lo que ustedes hicieron en los primeros ejercicios de la tarea que entregaron. Entonces nada más aquí es como, bueno, si la observación es de una mujer de edad 30 que sí recibe el medicamento, ¿cómo de acuerdo con este modelo se vería la primera entrada de la matriz diseño? Y entonces nada más tendrían que poner, pues la primera entrada es 1, la segunda es 0, la tercera es 30, la segunda 20, etcétera, ¿no? Entonces es una matricita y son 2 rengloncitos los que tendrían que indicar para este escenario, porque se están pidiendo 2 observaciones. La segunda parte, pues ya vienen las partes de los test y pues en este examen del semestre pasado se simplificó el modelo para que los test fueran mucho más sencillos, ya nada más entró tratamiento y la edad, quiere decir que el sexo se eliminó y solo con este modelo pues se hacían ciertas preguntas aquí, ¿no? De los investigadores quieren investigar si a mayor edad hay una reducción en los niveles de ansiedad y entonces hay que indicar quién es H0, quién es la alternativa, si voy a requerir hacer algún tipo de prueba simultánea, tendría que dar H01, H02, H03, dependiendo de cuántas, digamos, contrastes individuales se requieren, etcétera. Hay que especificar ese tipo de cosas y esto es lo que sería la segunda parte y bueno, en este caso hasta venía una pregunta, venían 2 preguntas extras de hecho, ¿no? Que tenían que ver una con una salida usando la función ANOVA, entonces para que a ver si saben qué hacía la función ANOVA y si pudieran contestar lo que aquí está implementado. Y la segunda aquí, déjenme ver, comparar si el medicamento reduce los niveles de ansiedad considerando solo a los hombres de edad 50. ¿Qué se tendría que poner? O sea, ¿quién sería H0 y quién sería la alternativa? Entonces aquí poder decir con el modelo más complejo que es este, cómo debería quedar esa prueba para probar en los hombres si funcionó o no funcionó el medicamento, ¿no? Entonces es como, en lugar de usar este modelo sencillo, si usaras cómo quedarían las pruebas, hay más betas y por eso era como extra, ¿no? Porque pues había que tener más cuidado de cómo quedarían los contrastes para trabajar. La pregunta, de hecho, es muy similar a la de arriba, si es efectivo o no el medicamento, pero aquí con un modelo más complejo. Y este sería el examen. Entonces, es para que tengan como un ejemplo. Entonces, ¿qué sí tienen que saber? Cómo leer la salida, saber qué se está modelando, ¿no? Para que pueda yo decir, pues se está modelando esto, están entrando estas binarias específicamente en el modelo, etcétera. Cómo escribir las expresiones teóricas, cómo usar los betas que salen aquí, cómo usar los p-values, las pruebas, ¿no? Y sería todo lo que es el examen número 2. ¿Dudas o comentarios?
Profe, una duda. ¿Me escuchó? Bien. Ya no escuché la duda. Ay, ¿me escucha bien? Ahorita sí. La duda es, casi no tenemos que repasar lo que vimos al principio sobre, por ejemplo, método de mínimos cuadrados o la matriz H y todo eso. No, la matriz H podría, o sea, podrían venir algunas cosas de la matriz H en el sentido de, como en la tarea, alguna pruebita. Entonces, a lo mejor sí les recomendaría que escribieran algunas propiedades de la matriz H, por si viene algo extra, pero esa sería como una pregunta extra. No, digamos, las preguntas de base, digamos, para que puedas sacar 10, son de este estilo donde se lee el modelo. Si les pregunto algo de la matriz H, sería algo extra. O sea, ahí Va. sí les recomiendo escribir algo de eso. ¿De qué no va a venir? No va a venir el método de estimación. Entonces, no es necesario saber máxima verosimilitud aquí o mínimos cuadrados. Eso ya se evaluó en el primer examen. No viene nada de verificación de supuestos. No viene nada de selección de variables en ese escenario. Entonces, no vienen ni demostraciones de ese estilo. Lo más que podría venir, como ahorita les mencioné, es eso de la matriz H. Sí es importante que sepan construir la matriz diseño. Entonces, por ahí a lo mejor darle un ojo a la pregunta 1 de la tarea, porque ahí tuvieron que poner quién era la matriz diseño, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo se llena la matriz diseño? Pues es la pregunta 1 de la tarea. Pero en general es esto. Va, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Bueno, pues entonces sería todo y nos vemos entonces en el examen, ya en el examen 2 y también pues su tarea, cualquier duda le pueden escribir a las ayudantas para la parte de la tarea de no paramétrica y el mismo día del examen, si ya tienen un avance, pues nos podemos quedar ahí después de que entreguen su examen a ver sus dudas de la parte de no paramétrica. Se entrega después del examen, entonces todavía pueden pues ya llevar el avance y podemos ver dudas. Sería entonces todo. Nos vemos. Profe, una última duda. ¿Qué ¿Sí? cursos va a dar el siguiente semestre, perdón? El seminario y modelos otra vez. Ok, muchas gracias, profesor. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, profe, gracias.